que vayan ingresando los muchachos. También me ayuda a agregarlos, por favor. Está bien copiado. Excelente. Ley del IVA, a ver, ¿se ubican en la ley del IVA? ¿La tienen a la mano? Pregunto, para empezar a trabajar con ella, por favor. Bien, la ley del IVA es un instrumento legal común en distintos países, no solamente en lo que es el derecho tributario venezolano, sino de una u otra manera es una ley que aplica en Colombia, en diferentes países, y de una u otra manera forma parte de la recaudación inmediata de cualquier administración pública para sopesar, por supuesto, el gasto de salud, el gasto de, bueno, en fin, de todo lo que es el tema contributivo y el soporte para todos los ciudadanos desde la realidad que establece también nuestra Constitución de la República. Es un tributo que es acreditable al Ejecutivo Nacional desde el contexto constitucional. La Constitución establece que es un tributo que debe ser pagado por la Administración Pública Nacional. Por esa razón, quien se encarga de inspeccionar y revisar el cumplimiento de ese tributo es el CENIAT, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. La ley del IVA tiene en vigencia la que vamos a utilizar, es la del año 2020. Ahí, bueno, podemos hacer la introducción de si eso es o no es cierto, pero es necesario hablarlo. La ley anterior era la del año 2014, esta queda derogada y inicia entonces a hacerse una reforma el 29 de enero del año pasado. Esa reforma fue hecha no por el Poder Legislativo, tal como corresponde, sino fue hecha en este caso por la Asamblea Nacional Constituyente, que como también hablé cuando el tema de grandes patrimonios no tenía la condición de legislar. Debió haber hecho, en dado caso, el Poder Legislativo esa normativa legal y no la Asamblea Nacional Constituyente, que nunca hizo ni siquiera una constitución. Sin embargo, pues estamos en este país y hacemos de cierta manera lo que nos obligan. La Gaceta Oficial es la 6.507 extraordinaria, como les menciono, de ese 29 de enero, porque pues es interesante que ustedes se ubiquen en el documento real, porque si no vamos a leer una ley que no tiene sentido. Iniciamos en la que yo les coloqué allí, en la página 64. Recuerden que la Gaceta Oficial generalmente trae bastantes instrumentos allí publicados. De hecho, ese mismo día 29 de enero del año 2020 se publicó la ley del IVA y en esa misma Gaceta se publica también el Código Orgánico Tributario, que vamos a tratar más adelante en algunos temas, ¿no? Para efectos académicos, yo voy a hacer una fusión entre el tema 13 y 14, porque tienen que ver de cierta manera lo mismo, que es tocar la ley de IVA y a la vez tocar la providencia 071, que tiene que ver con facturación. Es importante que de una u otra manera vamos a involucrar. ¿Por qué? Porque la ley del IVA va a ir sobre los bienes y los servicios, pero tenemos que también ver cómo vamos a revisar esa ley del IVA. Y esa ley del IVA la vamos a revisar en función de ese instrumento normal que utiliza el comerciante, que es la factura, la nota de crédito, la nota de débito, la nota de despacho. Entonces eso tiene unas connotaciones importantes dentro de la legislación venezolana y tenemos entonces que ver cuáles son esos lineamientos y cómo vamos a ir acoplando esas disposiciones dentro del marco de lo que es la ley del IVA, ya cuando empezamos a hablar de libros de compras, libros de ventas y en fin, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento tributario. Hasta este momento entonces, en lo que es tributación 2, hemos terminado de ver impuestos sobre la renta, vimos decreto 1808, que es el decreto de retenciones, también observamos el instrumento legal de impuesto a grandes patrimonios, observamos el tributo de impuesto a grandes transacciones financieras. Mire cómo hay bastantes cosas ahora y empezamos el día de hoy otro instrumento legal completamente nuevo que sería el impuesto a la ley del valor agregado. Ellos establecieron que esto es un decreto con rango, valor y fuerza de ley. Así lo está estableciendo ese decreto. Yo no sé, pero ellos no son ley habilitante, entonces no sé por qué le colocaron decreto con rango, valor y fuerza de ley si no viene del Ejecutivo Nacional, sino de la Asamblea Nacional Constituyente. Es algo que
Es absurdo, pero bueno, ese es el título que trae la Gaceta Oficial. Y pues allí se queda uno pues impresionado. Vamos a empezar entonces con el artículo 1. No sé si alguno de ustedes quiere empezar a dar lectura de ese artículo número 1. Ajá, los escucho. Si alguien lo tiene a la mano. Artículo 1. Se crea un Perfecto. impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la Gracias, importación. gracias, gracias por colocar la ley en el grupo de Telegram. Interesante, muy amable por eso, porque así los chicos la pueden ubicar rápidamente. No te De nada. interrumpo más, Valentina. Se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional, que deberá pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes realicen las actividades definidas como hechos imponibles en esta ley. Perfecto. Aquí estamos hablando entonces del macro, a quién es aplicable el tributo, y si vemos en ese macro, va a ir a bienes, va a ir a servicios, me va a abarcar personas naturales, personas jurídicas, cualquier persona jurídica, inclusive lo menciona allí, y va a abarcar también a cualquier sociedad de hecho, ¿ok? Que es una sociedad de hecho, vuelvo y lo repito, aquella en la cual dos personas nos agrupamos, sí, pero no conformamos ningún instrumento legal, no vamos a ningún registro mercantil a registrar ninguna organización o sociedad mercantil, y en función de eso entonces iniciamos ese proceso de formación de una organización que va a tener un fin de lucro, ¿ok? En cualquiera de todos los casos estaríamos obligados siempre a tributar, ¿ok? En líneas generales, entonces, el IVA va a ser asociado ¿a qué? Va a ser asociado a los bienes y a los servicios, ¿ok? El impuesto sobre la renta era asociado ¿a qué? La utilidad. El impuesto a grandes patrimonios era asociado ¿a qué? A la totalidad del patrimonio, si es correcto. Y en el caso del impuesto a grandes transacciones financieras, era asociado al gasto o a la erogación de dinero que se realizara en un momento determinado. Lo que estoy tratando con esto es tratar de diferenciar cada instrumento legal y más o menos entonces entender el que estamos en este momento estudiando, ¿sí? Dice entonces el artículo 2, dice, la creación, dice, ya va, me dijo algo María Laura, ¿qué será? En el grupo de WhatsApp. Ya déjeme ver, porque como es la delegada, me interesa vos día cómo está. Es para avisar que no puede. Ah, ok, perdón. Chévere, no hay problema. Está bien. Ajá. El artículo 2 entonces establece la creación, organización, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta ley, ¿ok? Eso es lo que indica el artículo 2. Vamos entonces al artículo número 3, que ya vamos a hablar de los hechos imponibles. ¿Qué da origen? ¿Cuál es el nacimiento entonces de este tributo? ¿Sí? Entonces iniciemos con ese artículo 3, que es el aspecto material del hecho imponible. ¿Quién me colabora con esa lectura? Artículo 3. Constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. La venta de bienes Perfecto. muebles corporales, incluida incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizado por los contribuyentes de este impuesto. Ok, ahí no hay ningún tema de discusión. Todo lo que tenga que ver con bienes muebles, corporales, que sean tangibles, que los pueda tener, incluidas las alícuotas y derechos de propiedad de ellos. Ok, o sea que ahí no hay ningún problema. Vamos al segundo punto. La importación definitiva de bienes muebles. Perfecto. Vamos a parar un momento en ese segundo punto, en ese segundo, literal 2, numeral 2, perdón, del artículo 3. ¿Por qué? Quiero que entiendan lo siguiente. En el contexto del mundo de los negocios, siempre se va a tener la posibilidad de adquirir bienes o servicios en el territorio nacional o fuera del territorio nacional, a través, por supuesto, de un proceso de importación. O muchas veces, inclusive, nosotros vamos a hacer una producción para nuestro país, para nuestra zona geográfica, o muchas veces eso lo vamos a llevar fuera del país.
Yo sé que esto lo vamos a tratar más adelante en la ley de aduanas, pero por lo menos para entender por qué la importación está incluida en el numeral 2 del artículo 3 es lo siguiente. Resulta de que todo país tiene el derecho de cobrar sus tributos dentro de su territorio. Y si nosotros estamos haciendo un proceso de importación, de traer una mercancía, traer una camisa, traer un pantalón, traer un zapato, traer un juguete, cualquier cosa que de una u otra manera estemos importando, puede ser también una nevera, una cocina, cualquier artículo de línea blanca, ese producto que se va a traer desde el contexto de la legislación tributaria internacional siempre se va a traer sin IVA. Como les decía inicialmente, el IVA es un tributo que es de un contexto internacional. En todos los países generalmente se cancela ese tributo. Lo que va a diferenciarse allí es la alícuota, cuánto vamos a cancelar por la compra de bienes o de servicios. De una u otra manera, entonces, cuando yo voy a adquirir cualquier producto fuera del país, ese producto, si va para un contexto de exportación, importación para nosotros, sencillamente ese producto no va a tener IVA, ¿ok? Entonces, pongo el ejemplo, supóngase que, vamos a colocar el ejemplo más cercano aquí con Cúcuta. Yo voy a traer de Colombia, vamos a traer papel higiénico, porque hay una escasez de papel higiénico, conviene entonces traer papel higiénico de Colombia. Si ese es el caso, yo debo decirle a mi proveedor en Colombia, en Cúcuta, que voy a comprarle papel higiénico, pero que ese papel higiénico va para fines de exportación. Y él entonces va a emitir un instrumento legal válido en ese país, en este caso allá también es una factura con todo el contexto de lo que establece la DIAN, que es la similar en Venezuela al CENIAT, y ellos van a colocar una factura sin IVA, independientemente de que en Colombia esté obligado a pagar IVA. ¿Qué es lo que sucede? Que ese IVA va a ser cancelado realmente por la persona al momento que se realice el proceso de nacionalización. Eso significa que a lo que ese papel higiénico llegue a la aduana que en este caso se vaya a hacer el proceso de importación, pudiera ser por ejemplo la aduana de San Antonio o la subalterna de Ureña, al llegar allí esa mercancía y hacer ese proceso de importación, se van a gravar dos cosas. Una, la tasa arancelaria que corresponda para ese producto y dos, el IVA que corresponda en Venezuela para ese producto. Pueden pasar varias cosas. Una, que el papel higiénico en Colombia esté exento de IVA y en Venezuela no. O puede pasar algo que en Colombia el papel tenga IVA y en Venezuela no. Entonces, o al contrario, cualquiera de los casos, entonces, si en Venezuela no se le graba IVA a ese artículo, se paga solo la tasa de nacionalización y ya eso es todo el proceso de nacionalización. Si sí se le graba IVA en Venezuela, así en el otro país no se le grabe, entonces nosotros aquí le vamos a incluir la alícuota que esté establecida para los efectos venezolanos. Vamos a ver más adelante en este instrumento legal que tenemos diferentes alícuotas, una alícuota general, una alícuota para productos suntuarios o de lujo y una alícuota reducida que también va a aplicarse en algunos casos, ¿ok? En líneas generales lo que estoy mostrándoles es, ojo, por eso en el numeral 2 se habla de importaciones, porque nosotros al momento de nacionalizar, de llegar la mercancía a la aduana, puede ser una aduana terrestre, como el ejemplo que les coloco, que es la aduana de San Antonio, pero puede ser una aduana marítima, Puerto Cabello, La Guaira, o puede ser una aduana que sea aérea. En cualquiera de los casos, en todas ellas se hace el mismo procedimiento, ¿ok? Independientemente si la mercancía viene en barco, si viene en una gandola o si viene en un contenedor pequeño de un avión. Eso es algo que es interesante y lo que deben saber ustedes es que cuando le hablen de nacionalización de mercancía le están hablando de dos cosas, del pago del IVA que corresponde a ese producto y de la tasa arancelaria, ¿ok? No sé si hay dudas al respecto o quedó claro el ejemplo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Está claro. Ah, claro, perfecto, muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar con el numeral 3 del artículo 3. Numeral 3. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior, en los términos de esta ley. También constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad del negocio, en los casos a que se refiere el numeral 4 del artículo 4 de esta ley.
Bien, aquí estamos viendo un contexto diferente. Estábamos hablando hasta ahorita de bienes y servicios y ahorita ya estamos hablando de servicios. Entonces, la prestación a título oneroso de servicios independientes. El servicio independiente es diverso. Puede ser el servicio de que me laven mi vehículo, puede ser el servicio de llevar la ropa a la lavandería, a la tintorería, puede ser el servicio profesional que me presta usted, licenciado en administración, en cualquiera de las áreas, en recursos humanos, en planificación tributaria, en la gerencia en sí de cualquier institución comercial. Puede ser el horario que yo le cancelo al abogado, puede ser el horario que le cancelo al ingeniero por hacer un avalúo, puede ser el horario que le cancelo al médico. En fin, cualquier tipo de servicio, sea profesional o no sea profesional, que esté asociado, está siempre dentro del contexto del pago del impuesto al valor agregado, ¿ok? Eso significa que cada vez que vamos a hacer la factura, tenemos entonces que inmediatamente hacer el cálculo de ese IVA. Una cosa va a ser el honorario del servicio y otra cosa va a ser el IVA que le corresponde al Estado. Vamos al cuarto. La venta de exportación de bienes muebles corporales. Ok, la venta de exportación de bienes corporales. Cuando hablamos de procesos de exportación, ok, tengas esto claro, cuando vamos a exportar mercancía, vamos a suponer el caso que tenemos una fábrica de mangueras, que era muy común aquí en el estado Táchira, y se hacía procedimiento de exportación de ese rubro. En el caso de que vamos a hacer un proceso de exportación, entonces inmediatamente nos pasa el mismo ejemplo que colocamos con Colombia. Esa mercancía va a salir y va a salir para efectos de exportación fuera de nuestra frontera, entonces sale con una factura especial que tiene una nota donde dice que la factura va sin IVA para efectos de exportación, ¿ok? Así el IVA sí se causa en Venezuela para ese rubro, pero como va a salir del país, se va sin IVA. Y al país donde ingrese, si es Brasil, si es Colombia, si es Argentina, donde vaya ese producto, pues sencillamente ese país va a decidir colocar la alícuota de IVA que le corresponda a ese país, ¿ok? Vamos con el quinto. Exportación de servicios, ¿ok? O sea que no solamente de bienes muebles, sino también de servicios, ¿ok? Bien, vamos entonces allí con el artículo 4 y el artículo 4 dice, a los efectos de esta ley se entenderá por, él nos va a hacer una definición, ¿qué es venta? ¿Qué son bienes muebles? ¿Qué son retiro o desincorporación de bienes muebles? ¿Qué son servicios? ¿Qué es importación definitiva de bienes? Porque hay importación definitiva y otra importación que no es definitiva. Vamos a colocar un ejemplo. Una importación definitiva es cuando yo traigo ese bien y lo voy a consumir totalmente. El ejemplo del papel higiénico que coloqué inicialmente. Pero puede darse en algunos casos una importación que no es definitiva. Vamos a colocar el ejemplo de que venga, no sé, un grupo de música de cualquier país y ese grupo de música trae una serie de instrumentos musicales. Entonces, en este caso, trae una mercancía, llega a aduana, se hace un procedimiento previo de revisión en aduana, pero esa cantidad de cosas que vienen allí no se van a quedar en Venezuela, sino sencillamente vienen, dan el concierto y vuelve otra vez y sale ese sonido y sale todos esos instrumentos musicales. Entonces, ese podría ser un ejemplo de algún tipo de rubro que no tiene importación definitiva. También puede ser en el caso de las industrias petroleras, por ejemplo, algún taladro que se utilice para ese rubro, entonces se trae ese taladro, esa maquinaria, se hace lo que se corresponda, inmediatamente se vuelve a retirar la maquinaria, no se va a quedar en Venezuela, ¿ok? En líneas generales, entonces la ley lo que va a tratar es como de definir cuáles son uno u otro de esos conceptos, ¿ok? Empecemos entonces con el primero, que sería el numeral 1, que tiene que ver con la venta. ¿Qué es la venta? Lo leemos. Eh, la transmisión de propiedad de bienes muebles realizada a título oneroso, cualquiera sea la calificación que le otorguen los interesados, así como las ventas con reserva de dominio, las entregas de bienes muebles que conceden derechos análogos o los de un propietario y cualesquier otras prestaciones a título oneroso en las cuales el mayor valor de la operación consista en la obligación. No hay ningún problema. Una transmisión de propiedad, sencillamente que se va a generar sobre esos bienes que yo tengo. ¿Ok? En este caso, esa transmisión de propiedad, yo me despego de eso, obviamente por una contraprestación dineraria, y sencillamente la otra persona asume todos los derechos que corresponden. Ahí no tenemos ninguna duda. Vamos a hablar de qué son bienes muebles, porque hay bienes muebles y bienes inmuebles. Vamos a este caso a determinar los bienes muebles. ¿Por qué?
Porque los bienes muebles son los que tienen la obligación del IVA. Los bienes inmuebles, las casas, los terrenos, las bienhechurías, en dado caso, sobre terrenos, no gravan IVA. Entonces, por eso, para la ley es importante definir el término de bienes muebles, ¿ok? Vamos a ese término, este numeral 2. Yo quiero decirlo, profe. Dígame, Gabriel. Bienes muebles. Los que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior, siempre que fuesen corporales o tangibles, con exclusión de los títulos valores. Ok, perfectamente. Lo único que va a diferenciar de los bienes muebles, porque son bienes muebles también, son los títulos valores. Recuerdan que estábamos hablando en estos días de la bolsa de valores. Sí, hablé con ustedes de eso, ¿verdad? Y la bolsa de valores son esas cantidades de acciones, esas cantidades de documentos que se negocian allí. Ellos no van a estar incluidos dentro de esto porque esos títulos tampoco tienen la obligación de gravar IVA, ¿ok? Entonces, sencillamente ahí se hace la diferencia. Vamos al tercero, el retiro o desincorporación de los bienes muebles. Numeral 3. Retiro Vale. de desincorporación de bienes muebles. La salida de bienes muebles del inventario del producto destinado a la venta efectuada por los contribuyentes ordinarios con distintos al uso del consumo propio, de los socios, de los directores o del personal de la empresa o a cualquier otra finalidad distinta, tales como rifa, sorteo o distribución gratuita con fines promocionales, y en general por cualquier causa distinta de sus disposiciones, normal por medio de la venta o entrega a terceros a títulos onerosos. También constituirá el hecho imponible el retiro o desincorporación de bienes representativos del activo fijo del contribuyente. Cuando estos hubiesen estado grabados al momento de su adquisición, se considera retirados o desincorporados y por lo tanto gravables. Los bienes que faltan en los inventarios y cuya salida no puede ser justificada por el contribuyente a juicio de la administración tributaria. Ok. Aquí ya empezamos a ver lo siguiente. Claro, después continúa diciendo, no constituirá hecho imponible el retiro de bienes muebles cuando estos sean destinados a ser utilizados o consumidos en el objeto o giro de la actividad del negocio, a ser trasladados al activo fijo del mismo o a ser incorporados en la construcción o reparación del inmueble destinado al objeto o giro de la actividad de la empresa. Interesante este último pedacito de ese numeral 3. Ojo, ¿qué dice el numeral 3? Está aclarando varias cosas. Si usted me está desincorporando el activo del inventario, de lo que tengo disponible para la venta, dentro del contexto de mi objeto comercial, usted debe cancelarme el tributo. Ahora bien, mire la última parte. Si usted me está desincorporando el activo porque usted necesita el activo para el funcionamiento de su actividad comercial, usted no cancela el tributo. Por ejemplo, un supermercado. Si usted agarra y tiene una cantidad de mercancía allí y va a desincorporar esa mercancía porque usted la quiere donar o quiere hacer cualquier procedimiento, usted paga el tributo por la desincorporación de la mercancía. Ahora, si usted está sacando un poco de cloro desinfectante para el mantenimiento de esa instalación, las condiciones son distintas. O si usted saca de ese inventario, por ejemplo, en la ferretería, algún artículo que necesita para la reparación del inmueble, obviamente puede hacer el proceso de desincorporación sin cancelar porque forma parte para el giro o la operatividad de la empresa. Eso va a ser mucho más claro a continuación en el contexto de cuando vayamos revisando el instrumento legal. Pero ya me está dando una visión de lo que va a suceder y qué es lo que yo debo hacer en un momento determinado dentro del proceso organizativo de la empresa. ¿Ok? Vamos entonces al numeral 4 del artículo 4. Habla de los servicios. ¿Qué será servicios? Numeral 4. Servicios. Cualquier actividad independiente en la que sean principales las obligaciones de hacer. También se consideran servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporte los materiales, los suministros de agua, electricidad, teléfono y aseo, los arrendamientos de muebles, arrendamientos de bienes inmuebles con fines distintos al residencial y cualesquiera otra cesión de uso, a título oneroso de tales bienes o derechos, los arrendamientos o cesiones de bienes muebles destinados a fondos de comercio situados en el país,
así como los arrendamientos o cesiones para el uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes, derechos de autor, obras artísticas e intelectuales, proyectos científicos y técnicos, estudios instructivos, programas de informática y demás bienes comprendidos y regulados en la legislación sobre propiedad industrial, comercial, intelectual o de transferencia tecnológica. Igualmente, califican como servicios las actividades de lotería, distribución de billetes de lotería, bingos, casinos y demás juegos de azar. Asimismo, califican como servicios las actividades realizadas por clubes sociales y deportivos, ya sea a favor de los socios o afiliados que concurren para conformar el club o de terceros. No califican como servicios las actividades realizadas por los hipódromos ni las actividades realizadas por las loterías oficiales del Estado. En líneas generales, mire cómo fue bastante específico el artículo 4. Nos llevó desde todo lo que tenía que ver con el tema empresarial, servicios, marcas, patentes, en fin, toda la explotación que tiene que ver con eso, pasando por todo lo que tiene que ver con el contexto de alquileres, de bienes intangibles, en este caso, de bienes inmuebles, y de una u otra manera eso es lo que nos va a permitir esa realidad de lo que sería en este caso un servicio. Creo que es una definición bastante amplia. Vamos ahora con el numeral 5 del artículo 4, la importación definitiva de bienes, cuando se queda esa mercancía dentro del territorio nacional. La introducción de mercancías extranjeras destinadas a permanecer definitivamente en el territorio nacional con el pago, exención o exoneración de los tributos aduaneros previo al cumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa aduanera. Ok, alguien me dice acá que estoy en la sala de espera, el link para la clase, yo estoy conectada, se cayó, me sacó de la clase. Ya vamos a ver entonces, no sé si es que hay alguien aquí Profe, que los yo los voy autorizando a todos, si no están es porque se les cayó. Ah, ok, perfecto. Gracias, Oscar, muy amable, ¿no? Por estar pendiente. De repente, pues, coloco aquí el chat para saber de repente qué va sucediendo con esto. Perfecto. Entonces, la introducción definitiva de bienes de mercancías extranjeras destinadas a permanecer definitivamente en el territorio nacional. Ahí no hay duda para esa primera parte, ¿ok? Vamos a revisar entonces la sexta que viene, venta de exportación de bienes corporales, ¿ok? Vamos a ver qué dice allí. Dice la venta en los términos de que esta ley, ¿sí? ¿Sí? De que esta ley en la cual se producirá la salida de los bienes muebles en el territorio aduanero nacional siempre que ésta sea a título definitivo y para el uso o consumo fuera de dicho territorio. Estamos entonces diciendo allí qué será entonces ese contexto de exportación conforme a lo que es la legislación del IVA. Y el 7 me habla de exportación de servicios. Vamos a hablar cuándo se exporta un servicio. Dice, la prestación de servicios en los términos de esta ley, cuando los beneficiarios o receptores no tienen domicilio o residencia en el país, siempre que dichos servicios sean exclusivamente utilizados y aprovechados en el extranjero. ¿Ok? En dado caso, cualquier persona que vaya de cierta manera a hacer la realización de un servicio, pues también tendría la condición de que estaría sujeta a la ley del impuesto al valor agregado. Terminado entonces ese artículo 4, lo que es la ley del IVA, pasamos entonces a ver lo que es el hecho imponible, de dónde surge el hecho imponible, que son sobre los bienes muebles y sobre los servicios, ya quedando claro eso. Entonces vamos a ir a lo que es el artículo 5. ¿Quiénes estamos obligados? ¿Cuáles son los sujetos pasivos de esta ley? Hagamos un recuento. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la ley de impuestos sobre la renta? Todas las personas naturales o jurídicas que tengan utilidad. Porque quien no tenga utilidad, pues obviamente no puede pagar. ¿Cómo va a pagar si no tiene utilidad? Tendrá la obligación a lo mejor de declarar, pero no tiene la obligación de pagar porque como cancela, ¿ok? Ahora bien, en el caso de la ley de impuestos a grandes patrimonios, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Quien sea su contribuyente especial y adicionalmente que venda más de cuánto, que tenga más de cuánto en su patrimonio, más de 150 millones de unidades tributarias. ¿Y quién será sujeto pasivo del impuesto a grandes patrimonios, a grandes transacciones financieras? La persona que sea, ojo, contribuyente especial nuevamente, pero a que aparte de que sea contribuyente especial, pudiera darse la condición de vinculado, que es si una de esas personas es accionista de un especial y tiene una organización empresarial diferente, por solamente el hecho de ser
accionista de esa organización empresarial, pasa entonces a ser sujeto vinculado y tendría la obligación del IGTF. Ahora vamos a buscar aquí en la ley del IVA quiénes están obligados a ese pago. Empezamos entonces con ese artículo 5. Lo leemos. Artículo 5. Son contribuyentes ordinarios de este impuesto los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y, en general, toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyen hechos imponibles de conformidad con el artículo 3 de esta ley. En todo caso, el giro, objeto u ocupación a que se refiere el encabezamiento de este artículo comprende las operaciones y actividades que efectivamente realicen dichas personas. Perfecto. ¿Continúo? Sí, ahí hasta ahorita solamente lo que me ha dicho. Todo el mundo que sea comerciante, todo el que sea importador de bienes o servicios, inmediatamente esa persona estará sujeto y está estableciendo algo. En ese artículo 5 empieza a hablarme de contribuyentes ordinarios, ordinarios del IVA. Sí es correcto, para más o menos ir graficando de dónde va saliendo esa terminología cuando hablamos de contribuyentes formales, contribuyentes ordinarios, contribuyentes vinculados, vimos como decía eso la ley de grandes sanciones financieras, y contribuyentes especiales, que más adelante esta misma ley los va a mencionar. Ya empezamos a definirlos a todos ellos, ¿ok? Continuamos entonces, a los efectos de esta ley, ¿qué? A los efectos de esta ley se entenderán por industriales a los fabricantes, los productores, los ensambladores, los embotelladores y los que habitualmente realicen actividades de transformación de bienes. Sencillamente me está graficando quiénes en este caso son las personas primero. manufactureras. Ajá. Parágrafo primero. Parágrafo primero. Las empresas de arrendamiento financiero y los bancos universales, ambos regidos por el decreto número 1526 con fuerza de ley de reforma de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, serán contribuyentes ordinarios en calidad de prestadores de servicios por las operaciones de arrendamiento financiero o leasing, solo sobre la porción de la contraprestación o cuota que amortiza el precio del bien, excluidos los intereses. Perfecto. Aquí está haciendo una consideración especialísima a los bancos e instituciones financieras. Recuerden que los bancos e instituciones financieras no solamente allí se deposita dinero y en ese dinero pues se paga esa tasa activa y pasiva que tiene que ver con el dinero que yo deposito y el dinero que yo presto como entidad financiera, sino que adicionalmente a veces los bancos adquieren bienes, ¿ok? A través de algunas hipotecas que se realizaron, las personas no cancelaron, en fin, cualquier negociación que se realice y a lo mejor probablemente esos bienes son arrendados o se hace alguna negociación. Si fuera el caso de que se alquilara, se hace un proceso de negociación de arrendamiento, inmediatamente entonces estaría sujeto ese pedacito solamente a ser contribuyente ordinario de ese impuesto, ¿ok? Parágrafo segundo. Los almacenes generales de depósito serán contribuyentes ordinarios solo por la prestación del servicio de almacenamiento, excluida la emisión de títulos valores que se emitan con la garantía de los bienes objeto del depósito. Perfectamente. Un tema que se da mucho en el proceso de importaciones y exportaciones, donde nosotros traemos la mercancía se deposita hasta que se realice el proceso de nacionalización, esos lugares donde se deposite mercancía, pero que se cancele solamente por ese proceso de mantenerla allí, inclusive mercancía que se deposita en cuartos fríos por efecto del tipo de mercancía que se tenga o cualquier cosa de esas, de una u otra manera, ese servicio va a ser un servicio grabado o van a convertirse esas personas como contribuyentes ordinarios, exceptuando, por supuesto, las garantías que se realicen dentro de la negociación. Bien, no creo que haya dudas entonces, quiénes entonces estarían obligados o quiénes serían entonces los sujetos pasivos. Vamos a hablar del artículo 6. Y el artículo 6 me dice, son contribuyentes ocasionales del impuesto previsto en esta ley los importadores no habituales de bienes muebles corporales. O sea que está permitiéndome inclusive de hablarme de contribuyentes ocasionales que puedan generarse en un momento determinado cuando se realice una importación de alguna
artículo, bien mueble que se requiera, y sencillamente no es que yo me dedico a importación y exportación, sino que necesitaba ese bien y hice el proceso de importación. Y continúa diciendo ese artículo 6 que los contribuyentes ocasionales deben efectuar en la aduana el pago del impuesto correspondiente por cada importación realizada sin que se generen créditos fiscales a su favor y que sin que estén obligados a cumplir con los requisitos y formalicidades establecidos por los contribuyentes ordinarios en materia de emisión de documentos y registros, salvo que califiquen como en virtud de las ventas de bienes muebles y prestación de servicios grabadas. ¿Qué quiero mostrarles acá? Lo mismo que yo les estaba hablando cuando yo hablé del artículo 3, numeral 2, y hablé de importaciones. Al momento de que usted realiza el proceso de importación, tiene que hacer esa nacionalización y usted tiene que pagar ese IVA. ¿Cuál es la diferencia entre un contribuyente normal y un contribuyente ocasional que me plantea el artículo 6? Cuando yo agarro y hago el pago en la aduana de ese IVA que yo pago por la importación de esa mercancía se convierte en un crédito fiscal. Y eso es el tema de esta ley y los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hablar de créditos y débitos fiscales. ¿Qué significa? Que cuando yo venda esa mercancía, después de que llegue a mi inventario y la pueda vender, yo debo en cada venta tener la obligación de pagarle al Estado el dinero por la venta o el IVA por la venta de ese bien. Esa venta genera entonces un débito fiscal. ¿Qué hacemos nosotros cada periodo? Compensar los créditos fiscales que tienen las compras o las importaciones con los débitos fiscales que tienen las ventas. Y al compensar la diferencia que se genere, si es mayor el débito, pues le pago al Estado. Si es mayor el crédito, pues sencillamente no cancelo porque estoy compensando de cierta manera el débito fiscal que viene de esa venta. Eso lo vamos a ver con ejercicio más adelante. Pero aquí me hace una salvedad en el artículo 6 y me dice, los contribuyentes ocasionales, cuando paguen ese IVA, ojo, en esa aduana, ese dinero que paga no se convierte en un crédito fiscal. O sea, no puede ser deducible de ningún IVA en lo sucesivo. Sencillamente va a tener que cancelarlo como tributo y eso le queda netamente al Estado porque no va a poder entonces ese dinero que se colocó allí ser utilizado como un o cualquiera de ustedes me regala por favor las fotografías de los PRIM para la asistencia, ¿sí? Eso es para mí fundamental porque si no después no puedo colocarlo allí. Bien, continuamos con lo que estábamos hablando, hablábamos del artículo 6 y les decía que la diferencia entonces de los contribuyentes normales, ordinarios y los contribuyentes ocasionales es que el dinero que yo voy a cancelar en la aduana como parte del IVA por el proceso de nacionalización, define entonces el artículo 6 que no va a poder ser aprovechable como un crédito fiscal, distinto entonces a todo aquel que ordinariamente se encarga de realizar ese proceso de nacionalización para obviamente nutrir sus inventarios y posteriormente a eso realizar los procedimientos de negociación correspondientes, ¿ok? Eso de líneas generales es como esa diferencia. De todas maneras, eso cuando empecemos a hacer ejercicios vamos a tratar de entenderlo un poco mejor, ¿ok? Pero más o menos para ir graficando cómo funciona esto. Vamos entonces ahora con el artículo 7. ¿Quién me colabora con esa lectura del artículo 7? Artículo 7. Son contribuyentes ordinarios u ocasionales las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles, los institutos autónomos y los demás entes descentralizados y desconcentrados de la República, de los estados y de los municipios, así como de las entidades que aquellos pudieran crear, cuando realicen los hechos imponibles contemplados en esta ley, aun en los casos en que otras leyes u ordenanzas los hayan declarado no sujetos a sus disposiciones o beneficiados con la exención o exoneración del pago de cualquier tributo. Interesante. Aquí estamos hablando de instituciones públicas. Recordemos que el Estado venezolano tiene la posibilidad de adherirse a la creación de sociedades mercantiles con distintos objetos. Uno de los principales y más visibles es el que de una u otra manera tiene que ver con la actividad económica de la explotación de petróleo de Venezuela, y todas las empresas que conforman ese contexto, que son las de petroquímica, Coramer, Pequiven, en fin, cualquier cantidad de empresas que de una u otra manera, pero más allá de eso, también los estados y los municipios crean instituciones autónomas. Por ejemplo, aquí Lotería del Táchira, que es una institución que depende del Ejecutivo Regional, de la Gobernación del Estado Táchira, y posiblemente también tenemos instituciones como
la alcaldía de San Cristóbal, que crea instituciones autónomas como por ejemplo la broma taurina, en fin, cualquier cantidad de instituciones que son de carácter público. En líneas generales, lo que está diciendo el artículo 7 es todas las instituciones que sean entes descentralizados de lo que sea el Estado y que sea asimilado o asemejado o creado dentro del contexto de una sociedad mercantil, sea compañía anónima o sociedad anónima, como lo haya establecido la disposición que reglamenta esa creación de instituto, será entonces un contribuyente, en este caso, ordinario del IVA, exceptuando de que en ese mismo instrumento legal se diga que queda exento de cualquier pago o condición tributaria. Más o menos allí es que se está dando el contexto de lo que se enmarca la ley. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, vamos a ver que prácticamente todas esas instituciones de carácter público, de una u otra manera, no van a tener la obligación. Siempre van a tratar de sacarlos del contexto tributario, pero en líneas generales la ley está mostrándome en el artículo 7 que estarían obligados a ese pago. Vamos al artículo número 8. Artículo 8. Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto. Los contribuyentes formales... Paremos un segundito para que empecemos a ver. Ustedes ahora van a hacer algo. Van a subrayar el artículo 5 porque ahí nacen los contribuyentes ordinarios, ¿sí? Y ahora van a subrayar este artículo 8 porque ahora me está hablando de contribuyentes formales. Yo tengo que empezar a diferenciarlos. ¿Quiénes son los ordinarios? Los que pagan IVA. ¿Quiénes van a ser los formales? Los que no tienen la obligación de pagar IVA, ¿ok? Para más o menos entonces meternos dentro del contexto de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Y quiénes son los ocasionales? Los que me dice el artículo 6, que es que ocasionalmente realizan un procedimiento de exportación, pero que entonces no es atribuible un crédito fiscal, ¿sí? Para que más o menos tengamos ese contexto un poquito claro. Ahora sí continuamos. ¿Qué son los formales? La persona que me estaba colaborando con la lectura. Los contribuyentes formales solo están obligados a cumplir con los deberes formales que correspondan a los contribuyentes ordinarios, pudiendo la Administración Tributaria, mediante providencia, establecer características especiales para el cumplimiento de tales deberes o simplificar los mismos. En ningún caso los contribuyentes formales estarán obligados al pago del impuesto, no siéndoles aplicable, por tanto, las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria. En líneas generales, ¿qué quiere decir esto? Los contribuyentes formales están de todas maneras obligados con la ley del IVA a cumplir con algunos formalismos. ¿Cuáles son? A facturar, a hacer una relación de ventas y una relación de compras, a llevar, tal como lo indica el Código de Comercio, el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios, independientemente de que no paguen IVA. Y no solo eso, están obligados a declarar todas esas operaciones que realicen, tal como lo va a establecer la ley en algunas periodicidades. En algunos casos va a ser de forma trimestral, en otros casos va a ser de forma semestral, pero también están obligados a declarar. O sea, declaramos, pero no pagamos. Algo similar a lo que sucedía con el impuesto sobre la renta, donde yo les decía, vamos a declarar, así no se vaya a cancelar. O algo similar a lo que decía el IGTF, que es el impuesto de grandes transacciones financieras, cuando le decía que las personas están obligadas a declarar, a hacer la declaración, más no pagar cuando tienen operaciones de pagos en efectivo, que no están de una u otra manera descontadas de forma directa por la institución financiera. ¿Sí? Eso tiene que quedar entonces claro de quiénes entonces serían contribuyentes formales, todos los que no están obligados al IVA, pero independientemente de que no estén obligados, sí están obligados a cumplir con el deber formal. Y si eso lo llevamos a lo que es el Código Orgánico Tributario, recuerden que tenemos sanciones de 3 tipos. Los deberes formales, los deberes materiales y los ilícitos penales. Entonces, en los ilícitos formales está esto. Si yo soy contribuyente formal, no estoy obligado a pagar IVA, pero yo no declaro y no realizo todo lo que determina la ley, yo tengo una sanción y está tipificado como un ilícito formal que puede llegar inclusive hasta el cierre del establecimiento. ¿Ok? Ahora, el material nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque yo no estaba obligado a pagar. Y lo material tiene que ver entonces en este caso con el pago, con la obligación del nacimiento que se creó de ese dinero. Y la apropiación de ese dinero es lo que puede llevar entonces a un ilícito penal. Bien, continuamos entonces con el artículo 9. Artículo 9.
Son responsables del pago del impuesto las siguientes personas. 1. Perfecto. El adquiriente de bienes muebles y el receptor de servicios cuando el vendedor o el prestador del servicio no tenga domicilio en el país. Ok. 2. El adquiriente de bienes muebles exentos o exonerados cuando el beneficio esté condicionado por la específica destinación que se le debe dar a los bienes y posteriormente estos sean utilizados para un fin distinto. En este supuesto, el adquiriente de los bienes deberá proceder a declarar y Aló, no le enterar el escucho. impuesto sin deducciones. Hola. Aló. Aló. Yo sí la escucho, María José. Aló. Sí, se escucha. Seguro el profe se le cayó el internet porque todos escuchamos Sí, a María todos José. escuchamos bien, algo pasó con el profe. ¿Qué hacemos, grupo? Pero él aparece que está ahí. Ya no. Aló. Se fue. Sí, Nos se quedamos sin fue. profe. Se vuelve ahorita, se vuelve ahorita. Pilas, no lo vayan a dejar en lista de espera, ¿no? No, pero él no está en espera, Ok. no me parece. Ahí está. Ah, ya Ahora entró, sí, ya entró. los escucho. Creo que se cayó la conexión o algo así pasó. Qué pena. No los escuchaba. Vamos a continuar. No pude comprender lo que me decían. Estábamos hablando del artículo 9. Estábamos, creo que en el numeral 2. Si me pueden repetir el numeral 2, por favor, les agradecería porque no lo alcancé a escuchar. Voy. El adquiriente de bienes muebles exentos o exonerados cuando el beneficio esté condicionado por la específica destinación que se le debe dar a los bienes y posteriormente estos sean utilizados para un fin distinto. En este supuesto, el adquiriente de los bienes deberá proceder a declarar y enterar el impuesto sin deducciones en el mismo periodo tributario en que se materializa el cambio de destino del bien, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables por la obtención o aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Perfecto. Hay algunos bienes que en esencia inicialmente van a ser exentos, pero que luego se va a con esos bienes realizar procesos de transformación, sobre todo con el tema de las empresas manufactureras. Al momento de que se realice esa transformación, si fuera el caso realizarse esa transformación, pues entonces podría ser de que ya tenemos un producto distinto a la materia prima, producto inicial que era exento. Eso puede generar entonces que se vaya a condicionar a que tengamos allí un nuevo bien que sí sea grabado, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que trata de quiénes son responsables y qué tipo de pago se va a generar, como lo especifica el artículo 9. Vamos al parágrafo único. Qué mal hecho esto, no debería ser el numeral 3, sino solamente parágrafo único, no se numeran los parágrafos únicos, pero bueno, leámoslo. Parágrafo único. Cuando el cambio de destinación al cual se contrae el numeral 2 de este artículo esté referido a bienes importados, el importador, tenga o no la condición de contribuyente ordinario u ocasional, deberá proceder a declarar y enterar el impuesto en los términos previstos, sin perjuicio de las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Es interesante. Les mencionaba que cuando hacemos procedimientos de importación y exportación, si estamos claros de eso, nosotros vamos a, si es un procedimiento de exportación, vamos inmediatamente a facturar la mercancía, pero sin IVA. Así la mercancía tenga comúnmente
la obligación de grabarse con IVA, pero como va para efectos de exportación, se va a hacer entonces esa factura sin IVA. Eso quiere decir que cuando hagamos la declaración, vamos a declarar ese producto tal como fue facturado. No con IVA, sino con una condición especial que es como si fuera un producto exento o exonerado, ¿ok? Eso más o menos es lo que aplica allí. Si no se hace, por supuesto, ese proceso de declaración, estaríamos entonces sujetos a que el Código Orgánico Tributario nos determine una sanción como deber formal, porque estábamos en la obligación de realizar esa declaración bajo esa condicionante. Continuamos entonces con el artículo 10. Artículo 10. Los comisionistas, agentes, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, consignatarios, subastadores y cualesquiera otros que vendan bienes muebles o presten servicios por cuenta de terceros son contribuyentes ordinarios del impuesto por el monto de su comisión o remuneración. Okay. Los terceros representados... Los terceros representados... Dale completo. Los terceros representados o mandantes son, por su parte, contribuyentes ordinarios ligados al pago del impuesto por el monto de la venta o de la prestación de servicios, excluida la comisión o remuneración, debiendo proceder a incluir los débitos fiscales respectivos en la declaración correspondiente al periodo de imposición donde ocurrió, se perfecciona el hecho imponible. Los comisionistas, agentes, apoderados y demás sujetos a que se refiere el encabezamiento de este artículo serán responsables solidarios del pago del impuesto en caso de que el representado o mandante no lo haya hecho oportunamente, teniendo acción para repetir lo pagado. Bien, vamos con calma. 10. Comisionistas, toda persona que realice una contratación y que por esa contratación que realice reciba una comisión, ¿ok? Puede ser en ese caso alguien que tenga una negociación de mercancía consignación, por ejemplo. Agentes, una persona que me está representando mi marca o mi organización empresarial y por supuesto que esa persona tiene también en el contexto una remuneración. Sobre la remuneración de ese agente se grava IVA. Sobre la remuneración de esa comisión se grava IVA. Pero habla de algo que se llama factores mercantiles. Ojo, muchos de ustedes, mis estimados amigos, van a ser factores mercantiles porque su profesión es ser licenciados en administración, mención gerencia y probablemente van a estar ustedes en la ejecución de una actividad de alto nivel en las organizaciones empresariales. Eso implica que usted va a representar seguramente esa organización empresarial y es muy probable que dentro del documento constitutivo de esa organización empresarial usted sea nombrado factor comercial. ¿Cómo es eso? Usted es el gerente o es el administrador y en el documento de la empresa establecido allí aparecerá su nombre, su cédula y sus datos dado de que usted representará a esa organización comercial. Eso significa que su remuneración, probablemente como factor, se dé no por una nómina, porque su salario va a ser por encima del salario común de todas las personas que laboran en esa empresa. Por tanto, seguramente usted va a facturar sus honorarios profesionales y sobre la base de esos honorarios profesionales, usted está obligado a pagar IVA. Una cosa entonces va a ser lo que usted determine como honorario profesional y otra cosa distinta va a ser el monto que de una u otra manera tiene que cancelarle al Estado como parte de ese IVA. El tema de los mandatarios es cuando de una u otra manera, a través de un poder, de una notaría, le dan a ustedes la posibilidad de realizar cualquier tipo de trabajo. Eso también puede darse con ustedes. Por ejemplo, vamos a hacer una asesoría puntual sobre una relación de estructura de costos, sobre una planificación tributaria, sobre un cálculo de prestaciones sociales de unos trabajadores, en fin, cualquiera de los casos, eso podría darse o inclusive representarse ante el Seguro Social, ante el Ministerio del Trabajo, en fin, cualquier cosa. Consignatarios, personas que les consignan mercancía, subastadores y cualquiera otros que vendan bienes, pero que tengan una relación entre una y la otra. Sobre la base de esa relación, siempre se va a gravar IVA. Eso lo está dejando completamente claro el artículo 10 de la ley del IVA. Vamos ahora con el artículo 11. ¿Quién me colabora con la lectura del 11?
Artículo 11. La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del Artículo 11. impuesto Ajá, continuamos. Del pago del en impuesto. en calidad de agentes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta ley. Ok, el 11 entonces es otro que me está determinando un tipo de contribuyente. Ya hablamos de los formales, ya sabemos en dónde está, hablamos de los ocasionales, hablamos de los ordinarios, si es correcto, ¿sí? Y ahora el 11 me está hablando de los agentes de retención. Mire cómo está la ley diciéndome existe este, existe este, existe este y existe este, ¿ok? Parte de lo que hemos hablado en este contexto de lo que es en materia de tributación 2, estamos entonces enfrascándolos en donde es que nace esa condición especial, ¿ok? Seguimos. Asimismo, Asimismo, la Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de agentes de percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta ley. A tal fin, la Administración Tributaria podrá designar como agentes de percepción a sus oficinas aduaneras. paremos ahí. Entonces, volvemos con otro contribuyente. Agentes de retención, acaba de mencionarlo en el primer párrafo, y en el segundo párrafo me empieza a hablar de quiénes, de los agentes de percepción, que son distintos, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo, de una u otra manera, estamos tratando de determinar cómo van naciendo esa cantidad de contribuyentes. Este mismo artículo, entonces, me está creando dos contribuyentes, los agentes de retención y los agentes de percepción. Tercero. Profe, Dígame. ¿Tiene algún ejemplo de agentes de percepción? Claro que sí, más adelante lo vamos a definir, pero los agentes de percepción van a ser todas esas personas que se encargan de la fabricación o distribución de licores, cualquiera de los tipos, cervezas, ¿sí? O licores, ron, whisky, tequila, vodka, cualquier cosa de ese tipo, y las tabaqueras, sean cigarrillos o sea el tabaco en sí. En cualquiera de esos casos, todos ellos siempre van a ser agentes de percepción, y por eso cuando ustedes van de whisky y en la factura dice que no tiene IVA. No es que no tiene IVA, percepción significa que ya ese IVA que tenía que grabarse a ese artículo se pagó desde el primer momento cuando ese activo inició la cadena de comercialización, ¿ok? Igualmente pasa con los cigarrillos. Usted revisa y dice, uy, pero ¿por qué no tiene IVA? No tiene IVA precisamente es porque ya fue pagado por anticipado. Eso sería. El agente de retención es a IVA, pero sobre una parte de ese IVA yo le voy a retener, a veces el 100%, a veces el 75%. De todas maneras, eso, Miguel, lo vamos a definir más adelante y la misma ley nos va a definir cada parte, ¿ok? Pero gracias porque así vamos entendiendo de qué estamos hablando. Perfecto. Continuamos con la lectura. Los contribuyentes ordinarios podrán recuperar ante la Administración Tributaria los excedentes de retenciones que correspondan, en los términos y condiciones que establezca la respectiva providencia. Si la decisión administrativa resulta favorable, la Administración Tributaria autorizará la compensación o cesión de los excedentes. La compensación procederá contra cualquier tributo nacional, incluso contra la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en esta ley. Ok, vamos a poner un ejemplo chiquitico. Yo tengo, vamos aquí a agarrar aquí algo de lo que tengo encima del escritorio para que me sirva de ejemplo. Una factura de un contribuyente X, ¿sí? Y vamos a suponer que esta factura es una factura de ventas, ¿sí? Esa factura, por ejemplo, esta factura que tengo aquí en mis manos es dirigida a Centro Clínico San Cristóbal, una empresa conocida aquí en la región, ¿sí? Esa factura, si llegase a ser un contribuyente, un agente de retención o un contribuyente especial, tendría la obligación de retener sobre la base de esa factura un IVA. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar, no sé si ven el monto allí. ¿Lo ven? Trato de colocárselos. ¿Sí lo ven?
Hay un monto allí. Está la base imponible, está el monto total que está en negrito y está el IVA. ¿Qué hago yo con esa factura? Ese IVA que está dentro de la factura, tiene el agente de retención la obligación de ¿qué? De retenerlo. Eso significa que el total de esa factura son 204.124.631,50. ¿Será que estoy obligado a pagar eso como contribuyente especial o agente de retención? No, porque yo tengo la obligación de retener. Entonces agarro y hago un documento que se llama comprobante de retención. Y sobre la base de ese comprobante de retención, yo no voy a pagarle la cantidad completa, sino que sencillamente voy a retener, en este caso, 93 millones de bolívares que corresponden al IVA. ¿Qué sucede? La persona que de una u otra manera recibe el cheque por la mercancía que vendió, ¿qué va a hacer con esa retención? Bueno, esa persona tiene la posibilidad de ¿qué? De utilizar ese dinero de retención como un crédito fiscal cuando vaya a compensar sus pagos del IVA que debe de declararle a la administración tributaria. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante, mucho más gráfico en un ejemplo. Lo que quiero mostrarles es, toda venta genera un débito fiscal. Toda compra de mercancía genera un crédito fiscal. A final del periodo yo sumo los créditos fiscales y sumo los débitos fiscales. Pero si me hicieron retención, miro cuáles fueron las retenciones, porque esas retenciones están a mi favor. Me las hicieron sobre la base de una mercancía que vendí. Entonces, lo que me está diciendo allí el artículo 11 en su último nos fuimos, pero regresamos. Qué pena con ustedes. Íbamos entonces en el artículo número 12. Vamos entonces con el 12. Por favor, ¿quién me colabora con la lectura? Me disculpan, pero es que el internet se va y ahí sí no podemos hacer mayor cosa. Artículo 12. La Perfecto. Administración Mariana. Tributaria también podrá designar como responsables del pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de agentes de percepción, a los contribuyentes ordinarios del impuesto que se mencionan a continuación. Perfecto. Primero. Primero, los industriales y comerciantes, cuando realicen ventas al mayor de bienes muebles grabados y el adquiriente de los mismos no acredite ante aquello su condición de contribuyente ordinario de este impuesto. En estos casos, se entenderá como venta al mayor aquella en la que los bienes son adquiridos para su ulterior reventa, lo cual, en caso de duda, será determinado por el industrial o comerciante en función de parámetros tales como la cantidad de bienes objeto de la operación o la frecuencia con que son adquiridos por la misma persona. Perfecto. ¿Y el segundo?
Segundo, los prestadores de servicios grabados de suministro de electricidad, telecomunicaciones, suministros de agua, aseo urbano y suministros de gas, siempre que el receptor de tales servicios no acredite ante aquellos su condición de contribuyente ordinario de este impuesto. Ok, o sea que posiblemente alguna empresa de telecomunicaciones, suministro de agua, sobre todo de servicios públicos, aseo urbano y suministro de gas, puede llegar a también constituirse como agente de percepción. ¿Ok? Continuamos, Mariana. A los fines de... A los fines de la responsabilidad prevista en este artículo, se entenderá que el impuesto que debe devengarse en las ventas posteriores equivale al 50% de los débitos fiscales que se generen para el responsable por la operación que da origen a la percepción. Perfecto, sí. Los responsables deberán aclarar y entregar sin deducciones el impuesto percibido, dentro del plazo que señale la Administración Tributaria. Dicho impuesto constituirá un crédito fiscal para quien no acreditó su condición de contribuyente ordinario, una vez que se registre como tal y presente su primera declaración. Perfecto, seguimos. En ningún caso. En ningún caso procederá a la percepción del impuesto a que se contrae este artículo, cuando el adquiriente de los bienes muebles o el receptor de los servicios, según sea el caso, realice exclusivamente operaciones no sujetas, exentas o exoneradas. Tampoco procederá la percepción cuando los mayoristas realicen ventas al detal o a consumidores finales, ni cuando los servicios a que se refiere el numeral 2 de este artículo sean de carácter residencial. Porque de una u otra manera la percepción se refiere a todas las personas que de una u otra manera van a revender de cierta manera ese producto o ese servicio, ¿ok? Si es un contribuyente final, pues sencillamente ese contribuyente final va a ser el usuario hasta donde llega la cadena de comercialización. Entonces, en ese caso, posiblemente la administración no lo nombre agente de percepción. Ahí está como buscando la forma de la administración de decir, viene, a quién de una u otra manera podría llegar a nombrar agente de percepción. Sin embargo, como le expliqué a Miguel hace rato, casi siempre los agentes de percepción van a ser las licoreras y van a ser las tabaqueras, ¿ok? Parágrafo primero, Mariana. Parágrafo primero. El régimen de pago anticipado del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, previsto en este artículo, será aplicable en iguales términos a las importaciones de bienes muebles, cuando el importador, al momento de registrar la correspondiente declaración de aduanas, no acredite su condición de contribuyente ordinario de este impuesto. Perfecto. Este régimen no será aplicable en los casos de importadores no habituales de bienes muebles, así como de importadores habituales que realicen exclusivamente operaciones no sujetas, exentas o exoneradas. Perfecto. ¿Y el parágrafo segundo? Parágrafo segundo. El régimen de pago anticipado del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, previsto en este artículo, no será aplicable cuando el importador o adquiriente de los bienes o el receptor de los servicios, según sea el caso, acredite su condición de sujeto inscrito en un régimen simplificado de tributación para pequeños contribuyentes. Eso es un cuento que tenemos desde, yo creo que inicio del año 2000 con el tema del régimen simplificado, donde se iba a crear una cuota general para contribuyentes pequeños o para lo que eran las pymes, pero realmente eso no ha generado ningún impacto y no se ha hecho ninguna regulación al respecto. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta ese artículo 12. Quedaríamos entonces a partir del artículo 13, que sería la temporalidad de los hechos imponibles. Pero antes de que se acabe la clase, yo quiero que hagamos un diálogo. ¿Qué carajos entendimos en esos primeros 12 artículos de lo que es la ley del IVA? Los escucho. Porque si no, pues no siento como que leímos y hablamos, pero comprendimos algo. ¿Qué será el IVA? A ver, cuéntenme. ¿A quiénes aplica? Pero los quiero escuchar a ustedes. Quiero un diálogo pequeñito, pero que por lo menos me permita a mí visualizar qué entendieron. A ver, Simón, usted que no lo ha escuchado hoy, creo. Tengo a Simón, tengo a Ángel, tengo a Marián, tengo a Carla, Crisángela, tampoco no sé si la he escuchado hoy, María de los Ángeles, Breiner. Profe, pues hablamos más o menos de las personas que pagan el IVA. Bueno, yo entendí evidentemente eso, ¿no? O sea, el tema de las personas naturales, jurídicas, también cuando
llegan las cosas al país, ya sea vía marítima, terrestre, aérea, todo lo que se puede pagar afuera o dentro del país, por ejemplo, qué sé yo, vamos a importar salchichones para el bodegón, un ejemplo. Entonces, si de repente yo los voy a importar de aquí de Colombia, aquí puede ser que tenga IVA, allá no me lo cobren o viceversa. O sea, más o menos un breve resumen de lo que yo pude más o menos entender. Evidentemente hay muchas cosas más, pero pues eso fue una de las pocas cosas que logré entender. Perfecto, perfecto. ¿Quién más? Cuénteme. Los escucho. Bueno, profe, yo entendí que es aquello que se graba por el consumo o la adquisición de bienes y servicios, ¿sí? En este caso estamos hablando de los bienes muebles, así como dijo mi compañero, puede ser por importación o que se compró aquí mismo, entonces es eso, y es indirecto, o sea, es como, porque a veces recae y a veces no, así como estábamos viendo lo de los agentes de retención, eso me llamó mucho la atención, así como de verdad que no tenía idea sobre los contribuyentes ocasionales, y me pareció interesante porque eso no lo sabía. Ok, perfecto. Muy bien, María Ángela, excelente. Bien, el día miércoles la universidad está planificando una actividad, creo que les pasé por allí el flyer de la actividad de impuestos sobre la renta. Están cordialmente invitados a esa conferencia, ¿sí? A las 10 de la mañana, entonces el miércoles pues iniciaremos tempranito y trataré entonces de dar la clase hasta antes de esa hora para que de una u otra manera pues ustedes tengan la posibilidad de compartir, dado de que pues obviamente soy el profesor de tributación y estamos próximos a hacer las declaraciones de ese tributo, que de hecho creo que ustedes ya, a mi modo de ver, estarían completamente facultados para poder orientar y hacer inclusive alguna declaración de cualquiera de las unidades de negocios. Entonces, ya sean de la familia de ustedes o de cualquier persona que los contrate para ello. Vamos a tomarnos las cosas en serio, que deben confiar en ustedes mismos de que pueden hacer las cosas y que pueden también de una u otra manera iniciar ese proceso profesional, ¿ok? Para lo cual ustedes están formándose. De verdad que no me queda más que agradecerles la conexión el día de hoy a la clase y Dios mediante entonces pues nos veremos el próximo miércoles para continuar entonces con lo que sería la ley del IVA, ¿ok? Listo, profe, gracias. Oscar, muchas gracias por la grabación del día de hoy. Espero entonces el video para subirlo. Ya los videos que me había suministrado Valentina los subí a la plataforma de la universidad. También subí la presentación de impuestos a organizaciones financieras que no estaba en el tema 12. Entonces también esa información ya está allí en la plataforma de la universidad. Y ayer les permití entonces el acceso a más temas, el tema 13, 14, 15, creo que hasta el 19, para que de todas maneras de una u otra manera vayan allí visualizando la información que viene de la cátedra, ¿ok? Que pasen un bonito día. Gracias. Un abrazo para todos y cuídense muchísimo, por favor. Recuerden que tenemos que cuidarnos de esta situación. Vamos a tratar de estar lo mejor posible, ¿ok? Si no, los proyectos no se dan. Feliz día.